Estimados televidentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está de nuevo con nosotros Sarela Paz Patiño. Ella es doctora en antropología y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Sarela, gracias por estar nuevamente en el programa. Muy buenas noches. Buenas noches, Silvano. Gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos están escuchando esta noche. Hace un par de meses atrás hablamos con Sarela sobre el proyecto hidroeléctrico Angosto del Bala, que de acuerdo al Decreto Supremo 29191 del 14 de julio del año 2007 fue declarado por el gobierno de interés y prioridad nacional, principalmente para producir, exportar y vender energía. En aquella oportunidad Sarela nos explicó que si vemos la envergadura de la obra que se debería construir, principalmente un dique, el proyecto se trasladaría río arriba y pasaría a otro angosto, el angosto del Chepete. Así que creo que con mejor o mayor propiedad hay que hablar del proyecto hidroeléctrico pensado en el angosto del Chepete. Aunque creo que el Bala no ha sido olvidado porque se piensa de realizar ahí proyectos de menor entidad con diques de menor altura y turbinas sumergidas para de todas maneras seguir produciendo energía eléctrica. Sí, como dices, Silvano, ha habido, explicábamos en el programa al cual aludes, explicábamos que el proyecto ha sido modificado para construir la principal obra de infraestructura en la región del Chepete. Inicialmente se pensó que era el proyecto del Bala, que involucraba Chepete, pero leyendo la información y la documentación, leyendo sobre todo la ficha ambiental, que es lo que nos debe regir para poder analizar, reflexionar acerca de este proyecto que tiene el gobierno boliviano, digo la ficha ambiental porque si no nos vamos a un terreno que a veces nos lleva a una especulación, ¿no? Que no puede ser, que no necesariamente es buena para tratar un tema como este. Entonces, yo quiero remitirme a este documento, que es un documento oficial, que ya ha sido aprobado y que es el documento que va a regir toda la iniciativa que va a tener en este caso la iniciativa que está depositada en ENDE, ¿no? Entonces, la ficha ambiental es muy clara cuando te plantea y te dice que la principal infraestructura que se va a construir va a ser justamente en el angosto del Chepete. Esta ficha ambiental, por ejemplo, lleva un balance, ¿no? De qué significaría, qué supondría construir la principal infraestructura en el Sushi Chepete. Juega con probabilidades, ¿no? ¿Qué significaría construir la principal infraestructura entre Chepete Bala, entre Bala Sushi, que sería el último angosto? Entonces son... Beu es... más arriba, ¿no? Más arriba, sí. Perdón. Entonces es Beu, Chepete, Bala y Sushi. Entonces juega con esas cuatro posibilidades, presenta para el análisis esas cuatro posibilidades y también presenta un conjunto de información que dice cuál sería el impacto en estas distintas combinaciones y efectivamente, a juzgar por esa información, la mejor combinación la lograda, que en el marco de los datos que nos da la ficha ambiental, sería Chepete Bala. En el entendido que en Chepete se construiría la principal infraestructura, que es una presa de 183 metros, y que en el Bala lo que sería es, ellos le llaman como presa de paso, pero no es una construcción de una represa, sino más bien la instalación de un conjunto de turbinas que van a permitir también aprovechar esa caída. Pero en el mismo documento, esto está planificado y programado para poderse hacer 15 años después. Entonces, lo que corresponde efectivamente para el análisis certero, para el análisis sobre el cual ya tenemos información, datos, es centrarnos en un balance sobre el Chepete.
todas maneras, Sarela, vale la pena recordar, lo hablábamos en el anterior programa, vale la pena recordar que existen ciertos problemas, existen impactos de orden medioambiental, existe impacto económico porque es una inversión tremenda, también hay impacto a nivel, digamos, humano. Nos explicabas que no solamente existen personas que ahí han nacido, ahí han ido creciendo, viviendo su vida, sino que también hay personas que considerados como colonos que han ido a vivir ahí, a buscar su sustento, etcétera, etcétera. Pero hay impacto, ¿no? Que se construya en el Bala, que se construya en el Chepete, que se construya en otro lugar, siempre hay este tipo de impacto, ¿no? Con problemas que reflejan el medio ambiente, la economía, la parte humana. Sí, siempre hay impacto. Y en realidad, para poder analizar, dialogar, debatir sobre este tema, tenemos que partir de que siempre hay impacto. Cuando construimos una obra, una infraestructura, cuando construimos una iniciativa de gran magnitud, siempre va a haber impacto. Entonces, es más saludable para el debate partir de una premisa que dice, sí va a haber impacto, pero veremos cuál es esa magnitud del impacto. Entonces, terminamos entrando en el análisis acerca de esa magnitud del impacto. Entonces, para recordar rápidamente a quienes nos están escuchando esta noche, habíamos hablado del impacto medioambiental, que rápidamente lo señalaría en lo que significa el primer impacto es todo el desbosque que se tiene que hacer en el área de inundación. Recordamos que construyendo una presa de 183 metros de altura en el angosto del Chepete, esto va a implicar un área de inundación de 60.000 hectáreas aproximadamente. Habíamos dicho además como parangón, para que la población tenga un parangón, habíamos dicho que esto va a ser el segundo lago más grande de Bolivia, después del Titicaca, ¿no? Entonces, como va a haber una área de inundación significativa sobre bosques, esos bosques tienen que salir, porque de lo contrario, si no se desbosca, lo que se va a producir es que esos bosques se van a podrir y van a emitir gas metano, que es un gas muy tóxico y es uno de los principales que contribuye a los gases de efecto invernadero, que es el cambio climático. Entonces, ese es uno de los impactos medioambientales importantes y significativos. El otro es relativo, en general la fauna va a estar afectada, ¿no? Hay intercambios de animales, hay intercambio de peces, hay intercambio de un conjunto de recursos que son relativos a la fauna, que ya van a estar afectadas por la construcción misma de la obra, pero el que va a verse más afectado y en el que tenemos que centrar seriamente nuestro análisis es en los peces. ¿Por qué tenemos que centrar nuestro análisis en este tema? Por dos razones. Primero, porque los peces, para poder reproducirse, lo que hacen es arribar los ríos y encontrar nichos donde ellos desovan sus huevos, ¿no? Entonces, estos ciclos son muy importantes, se llaman peces migratorios también en la biología. Estos ciclos son muy importantes y si son intervenidos por las iniciativas que tenemos, estos ciclos pueden verse truncados. Entonces, el proyecto propone que va a construir unas piscinas donde antes de llegar a este gran dique, donde los peces van a ser desviados. Estas piscinas van a ser construidas con este principio de esclusas que van a permitir suspender a los peces de una piscina a otra para ir subiendo esa altitud que naturalmente se da con el río. Entonces, esto se llama todo lo que estaríamos contemplando como parte del caudal ecológico. Mas, sin embargo, lo que yo explicaba es que este es un tema muy sensible. Los peces no necesariamente se van a acomodar a esas condiciones. Eso es muy difícil, además de preverlo anticipadamente, y esto puede ocasionar grandes problemas en la reproducción de este recurso. Y ahí viene el segundo tema. ¿Por qué es tan importante?
Porque cuando nosotros revisamos la información y los datos de seguridad alimentaria en la Amazonía boliviana y en la Amazonía del resto de los países, el principal recurso que aporta proteína en la alimentación es este recurso pescado. Entonces, esto es un tema, no es un tema menor, es un tema muy importante. Si cualquiera de nuestros televidentes va a la Amazonía, a cualquier lugar de la Amazonía, y quiere comer con pocos ingresos, vaya a los mercados y va a ver cómo en los mercados lo que más va a tener de oferta es este recurso. Digo, en el mercado de la ciudad de Trinidad, en el mercado campesino, uno puede comer con 15 pesos un excelente plato de pescado, 10, 15 pesos. Entonces, esto también es un tema importante. Habíamos hablado también de este tema de los sedimentos, que la presa como tal, al ser construida con un área de embalse significativo, lo que va a producir es la acumulación de sedimentos. Porque en general hay acumulación de sedimentos en cualquier presa, pero en particular en esta represa es muy significativo el tema, porque también habíamos dicho que el río Beni es uno de los ríos que más sedimentos lleva de la parte de Bolivia y es el que más sedimentos aporta a la cuenca del Madeira, que básicamente la hacemos nosotros. Entonces, el tema de los sedimentos no es un tema menor, porque esto, si no se maneja y no se controla bien, puede producir la colmatación de la propia represa, y esto implica, en el tema que los hidrólogos siempre lo trabajan, ruptura de presas. Esto es muy peligroso. Entonces, en la ficha ambiental no hay un conjunto de elementos que se están poniendo acerca de cómo se va a trabajar con los sedimentos, cómo se podrían producir un conjunto de canales de desfogue y de limpieza de estos sedimentos para evitar esta situación que sería muy crítica. Y seguido a eso, yo señalaría ahora dos aspectos más, seguido a eso. El tema de los sedimentos, decía, es un tema muy importante, porque lo que se va produciendo es una acumulación de sedimentos a lo largo de los 50 o más años, que es lo que se expecta como años de vida de esta represa. Entonces, en esa medida, el hecho de que los sedimentos se vayan acumulando en una determinada área no solamente trae problemas por este tema de la colmatación de la presa, sino que, viendo el comportamiento geofísico de la región, de la Amazonía boliviana y de la Amazonía en general, el tema de los sedimentos no es un tema menor y no es un tema malo en relación a lo que supone los procesos de renovación de suelos. El tema de los sedimentos tiene que ver con el hecho de que trae un conjunto de minerales, un conjunto de beneficios a lo que supone la renovación de los suelos amazónicos, que son suelos muy frágiles y escasamente fértiles. Entonces, cuando se ve el tema de las inundaciones, yo observo que mucha gente lo destaca como algo tan negativo de las regiones amazónicas, mucho más en la nuestra, que tenemos la sabana más grande y más importante de toda la región amazónica y del mundo. Las sabanas del río Mamoré se constituyen en el humedal más grande del mundo. Entonces, este tema que se suele ver como negativo, en realidad, si estudiamos en términos del comportamiento del ecosistema, no es tan así, porque estas inundaciones que nos traen sedimentos desde la cordillera de los Andes, que viene con minerales, sales, son importantísimos para garantizar la fertilidad de esos suelos y también esta condición de abundancia en flora y fauna. Entonces, ese es un tema también importante, porque la presa lo que va a hacer es que en esa región donde va a estar el área de embalse se va a acumular este sedimento, que en condiciones normales iría por muchos lugares y en condiciones de inundación estaría renovando en realidad un conjunto de suelos que significan procesos de agricultura en la Amazonía y en bosques tropicales. Y el último
punto es que cuando uno lee la ficha ambiental y se imagina lo que va a significar la construcción de obra, también ese es un punto que está implicando los impactos medioambientales, porque en realidad van a entrar a una región de subandino, y entendemos por subandino estas últimas estribaciones de la cordillera oriental de los Andes, van a entrar a un subandino que no tiene caminos de acceso. Lo que quiere decir que van a construir un conjunto de caminos para que entre maquinaria pesada. Entonces tienen que abrir... más desbosque. Tienen que hacer desbosque, pero además abrir caminos y pasar por áreas que son geológicamente frágiles para la construcción de la presa y la construcción además de los 5 túneles que van a implicar cambiar, digamos, trasladar circunstancialmente el curso del río Beni para construir efectivamente la presa de 183 metros. Entonces todos estos elementos son los impactos ambientales, son grandes, ¿no? Sí, los estoy nombrando rápidamente porque cada uno de ellos supone un análisis más cuidadoso, ¿no? Adicionalmente, no está presente, pero ustedes saben que la electricidad no es que se la va y se la recoge con las manos, ¿no? Se tiene que hacer un tendido de cable hacia donde se va a exportar y vender la energía eléctrica, sí, que también es un tema de desbosque para poder poner los pilares para los cables, etcétera, etcétera. También es un tema, ¿no? También es un tema, y que iría a la parte económica, ¿no? Cuando decimos los impactos económicos, pues son grandes porque estamos hablando de un proyecto de más de 6.000 millones de dólares. Eso se ha calculado con el tendido eléctrico porque mira, la ficha ambiental habla de más de 6.000 millones de dólares, pero eso en el entendido de la construcción de esta infraestructura concreta que es el Chepete. Pero si le sumamos lo que tú estás mencionando, que es el tendido eléctrico que está programado y proyectado para hacerse hasta la ciudad de Cuiabá. La ciudad de Cuiabá es la capital de Mato Grosso del norte de Brasil. Entonces estaría atravesando desde la región del Bala, que es en la parte de Rurrenabaque, tendría que acompañar el camino, yo pienso, el camino que va a Riberalta, el camino que va a Guayaramerí, y de ahí bajar, porque Cuiabá es una ciudad que está paralela a San Matías. San Matías es el último punto en la región de la Chiquitanía que nos vincula con el Brasil y donde hay mucho problema de tráfico de drogas, ¿no ve? Entonces tendría que, para no abrir un nuevo trazo, que no creo que se haga porque eso implica un costo, iría paralelo al camino que va a Riberalta, paralelo al camino que va a Guayaramerí, y de ahí tendría que bajar hacia la región de San Matías, que es más o menos paralelo al río Itenes hasta cierto punto, y de ahí hacer un paralelo a la región de Cuiabá. Entonces, calculando esto más, el proyecto supera los 7.000 millones de dólares. Entonces, hay un impacto económico muy grande en la economía boliviana que unos la pueden llamar como positivo y otros lo podrían ver como negativo. ¿Por qué positivo? Porque estamos movilizando una gran cantidad de capitales y porque va a haber trabajo y porque se van a construir obras de gran infraestructura, etcétera. Pero también como negativo, y me imagino que más adelante vamos a hablar con más precisión de esto, negativo en el sentido de cuán factible es esa inversión para que retorne esa cantidad en términos de pagar esa inversión que se ha hecho y empiece a ser una parte productiva. Y el último punto que tú mencionas, Silvano, estamos hablando de una obra que va a afectar a un conjunto de gente que se calcula en más de 3.500 personas y que centralmente estaría ocupando una región que ha sido, por excelencia, territorio del pueblo indígena Mosetén, de los lecos en su última parte de influencia, y también del pueblo chimán. Entonces es una región en realidad interétnica. Si revisamos los datos de etnohistoria, es una región interétnica, pero centralmente por la toponimia, la nominación, estamos hablando del pueblo Mosetén y del pueblo Tacana, ¿no?
he dicho Chimán, Mocetén, Tacana y Leco. Estamos hablando de una región interétnica. Entonces, cuando uno revisa la toponimia de la zona, va a encontrar que la toponimia de la zona es Tacana y Mocetén. Entonces, estamos hablando de que esta construcción de la represa va a implicar un impacto en este territorio, pero concretamente hoy día, en el siglo XXI, estamos hablando de que va a afectar a un conjunto de comunidades mocetenes que están ocupando la zona y también a un conjunto de poblados, asentamientos de colonos interculturales hoy día que, como tú dices, han ido a la región para buscar iniciativas económicas. Entonces, acá lo que se propone el proyecto es que este impacto va a ser pagado. Hay un principio bastante economicista en el sentido de decir, bueno, lo que vamos a hacer es que a todas estas personas que están siendo impactadas vamos a compensar económicamente y en muchos casos las vamos a trasladar. Y es interesante ver esto, analizar esto en la ficha ambiental, porque ese es uno de los temas que les ha llevado a tomar la decisión sobre el Chepete. La reflexión en estas posibilidades de posibles combinaciones entre el Beu Chepete. Chepete es bala, bala sushi, ¿no? Se puede hacer varias posibles combinaciones, 4 combinaciones. Uno de los argumentos que se pone es que si se haría la construcción de la gran infraestructura en el Bala, los impactos medioambientales serían enormes, pero además uno de los elementos que les lleva a decidir por el Chepete es que el impacto va a ser sobre todo en la población de los colonizadores, de los interculturales. Y como esta región, desde la ficha ambiental, como esta población, mejor dicho, es una población que tiene procesos mercantiles altos y que tiene una relación menos menos mediada por tradiciones culturales con la tierra y está más mediada su relación con la tierra por procesos mercantiles, entonces el proyecto supone que es mejor la negociación con ellos, son susceptibles de recibir con mayor facilidad las compensaciones. Bueno, solamente a manera de reflexión para cada uno de nosotros, imagínense, estimados televidentes, lo que significaría para las personas que hayan nacido, que tienen un pasado. Ustedes saben que cuando el ser humano ocupa un espacio va a ir construyendo sus cosas, sus necesidades, va respondiendo un poco a su vida, a su proceso existencial. Imagínense, por ejemplo, yo estaba pensando, ¿no? Ahí se tienen lugares considerados de particular importancia, lugares sagrados. Piensen en los cementerios donde tenemos a nuestros antepasados y de la noche a la mañana se nos viene, se nos dice, ¿saben qué? Tienen que desalojar porque ahí vamos a inundar, ¿no? Son procesos que evidentemente en nombre de un desarrollismo, en nombre de un progreso, estamos realmente dispuestos a perder todo aquello. Bueno, así es y lo vamos a pensar, pero vayamos de nuevo a lo que significa la parte económica. Todo el mundo dice, bueno, gran inversión, gran movimiento económico, positivo, negativo, pero una vez que tengamos nuestra represa, una vez que tengamos energía eléctrica producida, la exportamos, ¿realmente va a ser fácil venderla? En idea hay mercado, porque efectivamente el Brasil tiene déficit de energía y sobre todo en esa región. Entonces, visto desde una variable de mercado, la región es un mercado atractivo para poder acomodar energía. Tan así es que yo había mencionado en el anterior programa el representante del Brasil que llegó hace más de 2 meses al país expresó su intención, la intención del Brasil de comprar esta energía porque sí la necesita. Entonces, esa variable, digamos, es una variable atractiva. Lo que viene después de esa variable es lo que se requiere analizar. ¿Por qué? Porque centralmente esta
hidroeléctrica va a producir energía para vender al Brasil, y hemos dicho que se proyecta el tendido eléctrico hacia la ciudad de Cuiabá y tentativamente seguramente sin el camino, pasando Guayaramerín y entrando al estado de Rondônia, porque es por ahí donde va a ir el tendido. Va a haber un conjunto de poblaciones que requieren, de hecho la región de Guayaramerín, seguramente Guajaramerín al otro lado, sí requiere, porque son poblados ya grandes. Es posible que también en todo este trayecto se vaya dejando energía a un conjunto de poblados menores, pero es la ciudad de Cuiabá donde se va a establecer el punto final, digamos, de este tendido eléctrico. Entonces, lo que necesitamos reflexionar acerca de el potencial económico de este proyecto es el costo de todo este proyecto, que se acerca a los 8.000 millones de dólares con el tendido eléctrico. El costo total de este proyecto y las condiciones en las cuales se va a comprar esta energía. Eso es lo que tenemos que reflexionar, porque si no, podría ser atractivo así en primera instancia. Y desde esa perspectiva y con los datos que se nos han dado, se tiene lo siguiente. Son palabras del presidente Evo Morales y son palabras también del presidente de ENDE. Se va a producir de tal manera de que se va a obtener una ganancia de 1.250 millones de dólares año. Esas son palabras del presidente y se las puede encontrar en las noticias. Ahora, haciendo el cálculo de cuánta energía se va a obtener por año, porque como es un dato de año, ya se sabe que esta represa del Chepete va a tener una capacidad instalada de 3.360, si no me está fallando la cifra, megawatts como capacidad instalada. Pero el cálculo que se tiene es que aproximadamente en términos años se va a producir 15.471 gigawatts. Entonces, haciendo esta relación de cuánto se va a ganar año y cuánto se va a producir año, el costo que sale por cada megawatt es de $81. Ahí empieza el problema. Estos son datos que los estoy obteniendo de un balance que se hizo en la ciudad de La Paz cuando se invitó a ENDE y cuando los activistas de la ciudad de La Paz recibieron este conjunto de información y también devolvieron un conjunto de preguntas. Fue un evento organizado por la Universidad Mayor de San Andrés, por su departamento de hidráulica. Entonces son datos buenos, ¿no? Tienen un buen origen. Ahora, si cada megawatt va a costar $81, ahí empieza nuestro problema, porque en el mismo evento se analizó cuánto es el costo por megawatts en la región, y ese costo en la región está definido por las dos hidroeléctricas que tenemos en el río Madeira, que son Giraú y San Antonio, y los costos que tienen en ambos casos, en uno es de 41 y en otro es de $43. La diferencia es casi la mitad, es la mitad. Entonces, nuestro costo de energía es muy alto en relación a lo que está en el mercado, y es por eso que tenemos que analizar bastante objetivamente esto, porque haciendo números, haciendo cifras, básicamente es poco probable que podamos recuperar esa inversión de casi 8.000 millones de dólares. Entonces, y yo creo que tenemos que tomar cifras básicas. No necesitamos hacer un análisis, digamos, muy profundo en términos de mercado y de economía para entender un aspecto tan básico de cuánto cuesta cada megawatt puesto en el mercado y cuánto el mercado pone los precios. Esta es una relación demasiado básica que cualquiera de nosotros sin gran estudio la podemos entender, porque es lo que hacemos incluso cuando vamos al mercado, a la feria, cada sábado o cada miércoles, ¿no? Vemos mercado, los precios están en el mercado, cualquiera de nosotros compra lo que está mejor ofertado en el mercado, y en este caso todo hace ver que el Brasil también pues va a tomar ese tipo de opciones. Entonces, aún
razón que el Brasil haya expresado la intención y la necesidad de comprar esta energía, lo cierto es que el Brasil tiene dos instalaciones de gran envergadura sobre la cuenca del Madeira que le están produciendo una energía a un costo que es casi la mitad. Entonces, cuando hablamos de este tema, la pregunta básica es ¿en qué momento vamos a poder recuperar ese costo de inversión? Porque tú decías, Silvano, vamos a ganar dinero. Esto va a significar ingreso para el Estado boliviano y va a significar mejoras, podemos decir, en educación, en salud, podemos pensar hipotéticamente esto. Pero el tema no es ese. El tema es que el Estado va a erogar primero acerca de 8.000 millones de dólares y el Estado, para decir que efectivamente se gana, tiene que primero recuperar esos 8.000 millones de dólares y después recién vamos a poder hablar de que se gana, porque son esos millones de dólares que vienen son préstamos que se tienen que devolver y además es un dinero, en todo caso, si hay un porcentaje que el Estado va a poner, pero es un dinero que estás poniendo. Entonces, no es posible hablar de ganancias mientras no recuperamos esos 8.000 millones de dólares y estas cifras que he puesto, que se han puesto en este debate que menciono, que aludo, que estuvo organizado por la Universidad Mayor de San Andrés, nos hacen ver que es improbable que recuperemos esa cifra y por tanto va a ser un proyecto de gran envergadura que va a significar una erogación al Estado boliviano más que una ganancia y un beneficio en términos de ingresos. Ahora, mucha gente en ese panorama piensa y razona y dice, bueno, pero aquí va a haber una gran inversión. Y efectivamente va a haber una gran inversión. Entonces parecería que nos estamos encaminando a una perspectiva donde va a haber inversión, va a haber mucha plata, va a haber gran movimiento y va a haber esto que deberíamos ponerlo entre comillas desarrollo. Yo lo pongo entre comillas por todas las implicancias que tiene, por los años en que se va a construir y después. Entonces, básicamente lo que se está reflejando en mi perspectiva es una visión tremendamente cortoplacista de desarrollo. Eso es lo que está detrás, así como están dadas las cifras. Sarela, muchísimas gracias por toda esta información. Lamentablemente el tiempo corre. Podríamos estar aquí un par de horas más, ¿no? Pero tenemos ciertas limitaciones de tiempo. Pero gracias, Sarela, por toda esta información. Nosotros hablamos, esperamos, señores televidentes, que lo que nosotros hemos hablado les ayude a pensar y a formarse un criterio. De eso se trata, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a pensar en bien de nuestro país, de nuestro futuro, pero teniendo criterios sanos. Aquí no es cuestión de estar en contra, estar en favor, sino tener criterios sanos para ver alternativas y construir de mejor manera nuestra sociedad y nuestro país. Estimados televidentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.